de origen en Bangladesh, donde hacia 1950 más o menos un grupo de personas fueron asesinadas de la vía pública por defender el derecho a la nacionalidad. Y a partir de allí se celebra cada 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Nosotros tenemos acá el caso de lengua, una lengua tanto años, tanto tiempo perseguida, reprimida, es todo esto. Increíblemente, con ustedes acá en el universo, hablando del tema guaraní, es una cosa que se llama la atención. Acá llama la atención en cualquier lugar, por el hecho que después de tantas represiones, que pasó guaraní, casi ninguna otra lengua pasó guaraní. Entonces, recibir golpes en la boca, el chupete, o el arrodillarse por hablar guaraní. Una cosa tremenda. Nadie por hablar castellano se lo vivió por hablar inglés. Qué raro que el chulupete no saben de arrodillarse. Claro. Y, o por ejemplo, el tema de maltratar a la gente con palabras, ¿verdad? Fácilmente sale por ejemplo a guaraní. Que alguien se quille, o a la campesino, vaya. Sin embargo, eso es algo que se está superando. Porque hoy inclusive la atención del mundo hace que el guaraní se convierta en una lengua muy requerida, enseña en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, acá cerca de nuestra Argentina, Brasil, el mismo caso de Bolivia que tiene. ¿Será que hablan guaraní allá? En el caso particular de los alemanes, hubo un grupo de lingüistas que se dedicó a hablar y que inclusive llegó a producir lo que se conoce con el nombre de Atlas Lingüístico. Tiene una obra fabulosa, con libros menores, de ellos vinieron al Paraguay, a Brasil y a la Argentina a hacer unos estudios de cómo se habla guaraní. Y el rescate de todo esto, ellos imprimieron como el nombre de Atlas Lingüístico. Información de primera mano actualizada de cómo se habla guaraní en Paraguay y en Brasil y en Argentina. Porque es un idioma cuyo centro es el Paraguay, ¿verdad? Pero tiene sus brazos largos, sus extensiones. Claro, llega a Argentina, llega a Brasil. Uruguay en realidad, así como Paraguay es Paraguay. Nosotros en Brasil tenemos nombres famosos como el de Maracaná, que la gente piensa que es portugués o algunos otros idiomas, sin embargo, no es guaraní. Maracaná. El nombre de un loro, guaraní. Acá hay una comunidad que se llama Maracaná, Maracanaí, tenemos lorito. O por ejemplo, el famoso centro de la política internacional brasileña, Itamaraty. Pues ellos tienen con Pibertina, con la Y, y bien pronunciada Itamaraty. Que era más deforme y tiene la conjunto. Le probaron la una las piedras del pueblo. Y otro sitio emblemático de Brasil es el autónomo de Jacarepaguá. El yacaré es un cocodrilo, ¿verdad? Hay yacarecún, yacareobrero, yacarepaguá, son variedades. Incluso mi tío vive ahí cerca de San Pablo, en Yacarí. Ahí está. Y vamos a tener nombre Ipanema, y otros lugares que no tenemos Ipanema. Por esta cuestión del regionalismo. Pero bueno, esto tiene una... Ipanema es Ipané. Claro, Ipanema. Qué fuerte. Las playas de Ipané. Claro, y al cabo, la palabra Ipané quiere decir suyo, o piso. Nosotros venimos acá a dar la vuelta a la cuestión. Porque yo el Paraguay pasa por San Antonio, que está en Tono. En un lugar donde el río se transporta en ese sitio que produce esa especie de agua de Córdoba, de rojizo, tuyo. Y allí un poco más abajo estaba por eso el Ipané, literalmente agua o río tuyo, agua rojizo. De este tipo, el guaraní tiene esa característica que va a interpretar los nombres de lugares. Por ejemplo, ya se hace con la recomendación, hablando ya de la clase guaraní. Cuando un lugar hace referencia a guaraní, en ese momento, y los paraguayos también por muchos años, le pusimos el nombre a cada lugar y por la presencia abundante de algún elemento de la naturaleza. Por ejemplo, en un lugar donde había mucho yaguareté, el lugar para hacer el nombre Yaguaretecuá. Cuando se trata de animales, la denominación que trata de cuá. Cuá significa lugar donde abunda, no solamente significa pollo o objeto. El cuá Yaguaretecuá se dice guá, guá. Guazú es venado. Es el
Y Tatacoa donde abundan Claro, bastante. sería lugar de fuego, pero en ese caso, te vuelvo a repetir, allí ya hacemos referencia a una cuestión concreta, no a un lugar. Si es un nombre del lugar, siempre es algún animal, el nombre que está denominado la humanidad. Cuando se trata de plantas, ya no se usa cuajo, se usa trigo, se usa trigo. Por ejemplo, hay un lugar donde se hace una testimonial organizado por el lugar se hace ya trigo. Y ya está, y es la palabra más pronunciada que ya está ahí, ya está ahí. Y qué significa conjunto, el lugar, la planta, ni la. O por ejemplo, en Boca ya tengo varios lugares, en Boca ya conjunto, lugar a la una. El indígena siempre hizo esta caracterización. Miró y lo que ellos más abundante es lo que le sirvió para nombrar al lugar. Por ejemplo, con palabras que no tiene esa característica de palabras orales en la sala. Nosotros tenemos una ciudad que en el Paraguay que se llama Quilmes. Y el problema que siempre tuvo el extranjero y el español, sobre todo acá, cuando fue la colonia, fue pronunciar la Q. Quindi. Y exacto, el nombre del lugar es Quilmes. Yo creo que lo puedo nuestro. No, el picante. Picante, ¿no? Y como Quilmes es nasal, eso Quilmes se dice Quilmes directo, ¿verdad? Y otro lugar también conocido se llama Mallorquín, de la Canané. Canané es la planta que la gente usa para hacer bovino. Muy conocida, Canané. En el caso de Canané, dale Canané Cambure. ahora acá es el caso de bovino. Bueno, lo que sí que lugar donde una de las plantas Canané, Canané. Y un último dato. Los ríos llevan nombres de peces, los peces que más abundan en estos puntos de agua. Por ejemplo, habrán escuchado alguna vez Yatitay Caracol y los ríos, donde abundan los Yatitay. No es que solamente están los Yatitay, pero abundan. Otro lugar que tiene un nombre parecido es Pirapé. Pirapé es el nombre del salmón ahora. Y cerca de unas yolas, nosotros tenemos el río de Llave de Rubí. Y era Llave de Rubí, la raya, la Manta Raya, y río de la Manta Raya. Era un famoso lugar de acá sobre el río Paraguay, un afluente, Surubí, río de los Surubíes. Y así, si no es el nombre de algún tipo de pez o algo, de algún animal que le gusta a la zona. Por ejemplo, en la zona de Caraguatí se llama Mutubí. Mutubí es una especie de tamar, es una especie de mosquito tan chiquito que pica dolorosamente. Es Mutubí. Es el río o la orilla donde abundan. Y un poco más, pasando en Mutubí, está Ñaquicubí. Ñaquicubí. Agua del río de Ñaquicubí. Entonces, esa es una característica que tiene el guaraní. Nombra a los lugares por la presencia abundante de algunos elementos de la naturaleza. ¿Qué dice la gente, por favor? Acá se poniendo Carapeguá, donde hay gente no se puede. Cara en realidad es una especie. Una cosa, cara yaú, cara peruana, cara guaraná. Cara es una variedad de vegetal. Y pez significa aplastado. En realidad no se refiere a la persona ya un poco lo que se llama la etimología popular. Algunos, por ejemplo, dicen yurú y entonces comienzan a especular si yurú es abu, perú es padre de la abu, pero no son ni para nada. Pero si vamos a hacer un estudio serio, todos los lugares tienen un vinculado normalmente con algo que es visible. Ya. Alejandro, ¿qué más? Bueno, hoy en día en esta generación hay bastantes nombres en guaraní, estaban diciendo. Para hablar un poco en guaraní, sé que mucho creció Camilo, dice, todavía no les enseñó a hablar a Pope y a Dora, dice. Dora chetísima, dice. Que ahora salen los subtítulos de Dora. Dora modo que hago acá, y de dónde viene la frase curello. Arroyo Tebicuarú, dice, ¿por qué Tebicuarú? Porque hay mucho culo. Te vino. Te di otra cosa, pero en este caso la palabra no se degradó. ¿Qué significa degradar? Que fue cambiando la pronunciación, así como concluir hicieron pipí. O la gente dice tacuarí, es tacuarí. Y te vi. Y viene la palabra tequí y cuál acaba de personas que eso no es este libro, no quiere decir durante 100 personas. Y personas que vienen a la costa del río. Era Tebicuari. Parecido a eso lo conozco en Tatiacuay. Tatira es una variedad de cerdo. Es el lugar donde abunda y fluye el río.
Y bueno, este Vicuarí, no te Vicuarí. Y Yaguarón. Pero este Vicuarí se dice, ¿verdad? La forma que la gente conoce es de Vicuarí. De Vicuarí. ¿Y Yaguarón también aplica o no? Yaguarones vienen de Yaguarón o de Yaguarón, que creo que es una especie de pantalla que vive en un lugar. Y pasó lo mismo, ¿verdad? Varias ciudades pasaron por un lugar. Entonces, ¿qué tiene que vivir? ¿Verdad? Y si nosotros vamos a buscar otros lugares, por ejemplo, el Amambay, decimos hoy, brasileño dice Amambay, y en otro lado, y acá es Amambay. Amán es la lluvia, tiene la M nasal. Y para indicar que algo termina, organismo, va, si la palabra nosotros decimos va. Amán va a significar cuando termina la lluvia, y sí es lo que se lleve, lo que se levanta. Yo digo acá a alguien, le digo en el bosque, alguien se va a poner de pie, no solamente agua, pie significa estar de pie, pararse. Así como pie es uso, agua también quiere decir personas, será que gente, personas. Tiene varias acepciones. Y en este caso, lo que les decía, notablemente, esa planta que llamamos a los países que tiene el hecho de cualquier libro de botánica, de geología o de ciencias naturales, cuando uno busca el hecho dice que está constituyendo. Y notablemente, más lluvia, más acaba, que se llegue a hoy decimos a Mambay, pero el nombre de aquí es Mambay. Acá encontré uno que es cortito. Dale. Espera, hoy qué fecha era? Hoy es el 19. 19. 9 de febrero. No tenemos máxima, no tenemos máxima. Podemos poner. Vamos a poner una máxima. Ay, este no anda, profe. Ya, toma. Así hace. Calentale un poco, Pope, o que está No caliente. no tenés un encendedor. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora sí, profesor. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, Ibirá. Ibirá. Empezamos allá por donde Ibirá. Yo también. La primera palabra muy bien. Pirú. Ya veo pirú. Pirú es flaco, flaca, ¿verdad? La ventaja tiene una ley que tiene una sola forma para decir el adjetivo calificativo. Lo que en castellano sería flaco, flaca, para negativo. Lo que en castellano es alto. Y gordo, como dicen en guaraní. Pirá. Pirá. Y solamente pirá. Y en castellano. Kirá se dice. Kirá no es alto. Al de sucio. No, pirá. ¿Verdad que todos se parecen? No pasa lo mismo. Todos se parecen. Estuviste cerca. Ya hemos servido unos camarógrafos que son los que No me importa, ¿sabes qué? Estamos en una clase inicial. Exacto, cambio en Para serio. nivelar. Yo quiero preguntar, porque Cosa que el Google no puede de cuenta. Y acá estamos nosotros aprendiendo. Entonces, la tercera palabra. vos estás comiendo él. No, ¿Y por qué tenés más palabras ya vos? porque estoy traduciendo al lado. Exacto. Ya entró en el proceso de traducción, ¿eh? Kirá. Después. A eso se le decía Mucho. Vivirá Pirú, era carne. Carne allí, una palabra que tiene un sonido nasal. A ver si Decimos otra vez, profe. sí, no son ninguno de esos. Solamente ahora acaba de darle una nasalidad. No. La carne. Yo tengo todo concurso acá escrito. No voy a pronunciar, yo solamente soy un vocable. Entre A, E, I, O, U, I. No se puede usar una consonante, ¿verdad? Bueno, vamos a la última parte. Vivirá Pirú, una carne. Y vos tenés. Piribú. La palabra Piribú, cuervo. Piribú. Bu es. De búho. Recuerden que no hay velaje ahora, son las 9 cosas. Y more como. Para callar. Eso es van B. Acaba de decir bu. En ese caso, cuando le ponen la B, va a decir bu. Bueno, pero el único técnicamente que tengo aquí no existe la velar Y cuando no se existe, existe. porque Vale, es una ¿cómo se MB, cría? es una Vale, MB. con B. No es velaje. B, no B. Es compuesto. O sea que en B en guaraní es como Es se una hace. letra. Es una letra. ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? Como el Burro. Burro. ¿Por qué me dice así? Burro significa burro. Burro. Me va a casaco. Burro lápiz. Bueno, Piribú, Pirú, otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? Pirú. Una palabra muy. Ah, yo estoy escribiendo con palabras separadas.
Yo estoy creyendo todo separado. No, y separado. Piribú, ahora aparte Pirú, y ahora dos últimas. Esta palabra dice peno. No, es nasal. León Peno. León Peno. Ese pelado. Peno pelado. Ese era el que te dije yo la Lo otra vez. único que sabía. Lo único que sabía también. Sabe. Y la última palabra, y cerramos con esta. Raí. Amigo. Acá sí hay. Raí es hijo. Sí, hijo. Entonces dice, Ibirá, Pirú, Acane, Iribú, Pirú. Mostrar primero el tuyo, Dora, por favor. ¡Ea! Que muestre su lengua. Orgullosa de ella. Para que puedan ver la gente. Ahí está, pero programa. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, profe? Mal el primero. Ibirá. Sí, la salida ahí, ¿verdad? Sí. Y el Pirú está bien, Acane está bien, Iribú bien, Pirú bien, Peno bien. Ahí ya. El primero está mal. El primero es el único que hay. ¿Y cuál es mi error, profe? Y es la salida en la última letra. Ibirá. Ibirá, no, pero si le pones, ganaba a decir Ibirá. Esto es Ibirá, madera. Sí, a ver. No, Voy a cerrar el círculo mío. pero. Bueno, no sé si perdón. está viendo eso. Sí. Ahí está, profesor. Me equivoqué, mira por lo ¿Con velarga o qué? Velaria no. Bueno, pero lo sabía. Ya sé que sacaban en la velar, no tiene mucho sentido para mí que la gente sacó la velar. Me está pareciendo H, ya está justificando. Pirú sin el acento, en guaraní se pinta el acento final, así no. Ah, bueno, perdón. Pirú no, entonces, después. Después dicen Acane, la nasalidad está en la A, ahí. Bacán, no, está mal. Después el otro, Iribú está bien. Con Pirú. I latina escribí Pirú. Ah, no, esa es la primera está mal también. Luego están aplazados de ya lastimosamente se me ha quedado, pero creo que era más. Pirú también otra vez está más. Pirú, el acento, penón, te falta un nasal. Le puse una O y una No, poca. nasal, no, la El sombrerito. Creo que la O nasal. Eso- bueno, Muy bien. no todo mal, por lo menos uno No. Hay esperanza. Nunca hay que perder la fe. O sea que. Ahora ya. Vamos a ver la luna destacada acá. No, esperanza de uno se ve con de bomba. Iribú está bien, Pirú bien, Acane, Iribú, Pirú, pero esa parte de todo. Todo bien, mamá. Dos clases más y quedando. Espera, pero a mí me dijiste creo que estaba mal el mirar. No, está bien allí. Iribirá, Pirú, Acane, Iribú, Pirú, pero no. Está bien. Dos clases más y no. Voy a hacer cita, Esperanza sí Una Una clase Que yo más. no ¿Qué pegué. pensás? Esta hora está mal, te digo ya. Y pero vos te digo que está bien y vos dijiste igual. ¿Qué pensás? Que yo no petete, Ale, ya. ¿Qué pensás, Dora? Ahora viene la siguiente parte. Vamos a empezar con Ale la lectura de esta. Este. Sí. Pirura, pirura, cane, pirurupi. Espera ahí. Iribirá, Pirú. Acane. Pirura, pirura, cane, pirurú, pirú, perona. Ale, ¿Eh? a ver cómo escribiste tu título. Mi título está en la lengua. Y a ver cómo escribiste. Ah, ¿con velarga? Trabajemos crítico con mi curta. Pero es guaraní, porque en velarga no hay. En guaraní no hay velarga. Y dijo que guaraní no hay velarga. Y como es guaraní, no se me acuerda. Profesor, más rápido, te me da. Iribirá, Pirú, Acane, Iribú, Pirú, pero. Vale. Muy buena. Oral bien, entonces, estoy bien en el oral. Ibirá, Pirú, Iracane, Ibirú, Pirú, pero Muy buena. Muy bien. Viene el Yurupete de. La parte un poco de esfuerzo y vamos a mejorar. Ah, sí. Esto es un sabalengo, perdón. Digo Maya, al comienzo. Dice la traducción acá, que hicieron una traducción muy buena, en la rama de un árbol, ¿verdad? En la rama del árbol seco, el pichón del cuero flaco pelado. ¿Cómo es? En la rama. En las ramas secas de un árbol, o del árbol, igual, en una, el tipo Del cuero. de un cuero, perdón, flaco y pelado.
Este hicimos el trabalengua nosotros. Entonces tipo, Ura, Piruna, Karen, Iribú, Pirú, pero va. Está complicado. Está saliendo, ¿no? Pero A ver, dale, sí, porque a ver la trabalengua. Ura, pirura, cara, irubú, pirú, penora. Qué buena alumna, le ganó vos, la verdad, a ver. Solamente Hicimos guaraní. recién. Ura, pirura, carne, uru, piru, penola. Ay. El burú. Ah, el uru. El burú, digo, profe, dijo mal. Uru. Iribú es jodido, es decir. Irubú. Chicos, no te comes lastimosamente, profesor. Por favor, la próxima vez que venga más tiempo. la clase pero Profe, no va a mandar tarea, profe, no va a mandar tarea. vamos a poner, Tengo que memorizar una nueva guaraní la próxima vez. siguiente. Vale, Cinco nombres de lugares y explicando qué significa. perfecto. Profe, muy linda su camisa, profe. Muchas gracias. Bueno, aquí tú pende ya. Pausa, nosotros ya. Pero no.